Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Estamos para Estar. En este episodio ya están conociendo mi nuevo corte, mi nuevo look. Una, una apertura, una puerta grande para una nueva Isa, para una Isa que se está permitiendo ser más rebelde, audaz, más libre, atrevida, que está experimentando otras facetas de sí misma y que me gusta poder experimentar porque siento que no hay nada más bonito que poderme conocer de muchas otras formas y que mejor que complementando ese querer como con cosas que me puedan recordar eso que quiero ser y, y vengo hoy como a mostrárselos. En realidad este corte ya lo he tenido antes, yo he tenido el cabello corto antes un tiempo muy largo, creo que fueron 2 años y me encantó, solo que pues ya quería cambiar a cabello largo y eso, y siento que estoy en una etapa en este momento de mi vida en que lo necesitaba y aquí está. En realidad quiero empezar este episodio siendo muy honesta, no ha sido mi mejor semana. No ha sido una semana fácil. Este episodio está siendo grabado hoy sábado y sale mañana domingo. Espero, por favor, que pueda ser mañana domingo, máximo el lunes. Así que es muy cercano realmente a la fecha en la que lo van a ver. No está grabado hace 5 días, hace 6 días. Y aproveché también este día para poder grabar con la invitada que van a tener en el otro episodio y que seguramente les va a gustar. Y les sigo contando, no ha sido una semana fácil para mí porque he recordado mucho a una persona que perdí hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, y es mi mamá. Y de eso quiero como tal hablarles el día de hoy. Siento que tal vez esto es lo que estaba esperando y esto es lo que estaba necesitando por mucho tiempo. Porque aunque es un tema que no suelo hablar demasiado, pero sí lo hablo a veces, es un tema que no me permito sentir lo suficiente porque duele y creo que todos los que hemos perdido a una persona importante, a un pilar esencial de nuestra vida, de nuestra infancia, de lo que somos, sabemos lo duro que es ya no tener a esa persona. Yo hoy por hoy estoy en una ciudad distinta a la que nací, yo no tengo cada un familiar como tal, porque yo soy de Barranquilla y estoy en Medellín. Y el estar lejos de casa, de la familia, te hace pensar y recordar que a ellos los tengo, aun cuando la distancia es grande, los tengo cerquita por una llamada, los tengo ahí para cuando los necesite y para cuando me necesiten. Pero cuando recuerdas a esa persona que en realidad no está, recuerdas la gran realidad del no estar y es no tener una llamada, no tener una conversación, no tener un apoyo, no tener un consejo. Es tener un vago recuerdo de una persona que duele mucho. Voy a ser muy, muy honesta. Creo que quienes realmente han estado detrás en mi proceso con esta historia saben que la cuento casi como tercera persona, porque no soy en cierto punto capaz de contarla como primera o lo suficientemente capaz para decir, pucha, quiero llorar, o pucha, quiero desahogarme y que salga lo que tenga que salir. Y, y creo que el momento indicado llegó esta semana y qué mejor semana para poder hablarlo que en la que más he sentido su falta y su ausencia. Hay días en los que las cosas se dificultan, uno no se siente del todo bien, uno no se siente al 100%. Cuando yo fui muy niña, mi mente siempre creó a mi mamá fue mamá y papá toda su vida hasta que ella falleció y, y es algo que siempre voy a abrazar con todo mi corazón y se lo voy a agradecer con todo mi alma y todo mi corazón. El siempre haber estado para mí, el siempre haberme hecho confiar en mí. Yo creo que desde que ella falleció a mí me quedó un mensaje muy marcado en el fondo de mi corazón y siempre que puedo hablar con una mamá o un papá se los digo y se los comparto por si en algún momento les queda en su cabeza, y es: enséñale a tu hijo a el día que tú no estés. Y a esto me refiero a: no le recuerdes a tu hijo que no vas a estar, no siendo cruel, no siendo tajante, no siendo grosero, no siendo realistamente cruel, sino sincero. Porque
en realidad en algún momento no vas a estar para esa persona, sea hijo a padre o padre a hijo. Y no hay nada más bonito y nada que me haya ayudado tanto que mi mamá desde muy niña influyera en mí e hiciera en mí y creara de mí una mujer que creyera en sí misma, que se mirara al espejo y se sintiera orgullosa de lo que ve, de lo que siente y de lo que es, que siempre que iba a tomar una decisión importante para mí, por más pequeña que tuviera y por más chiquita que yo estaba, me sintiera lo suficientemente segura para poder hacerle y que le hiciera con la personalidad que poco a poco fui creando y me sintiera orgullosa de eso que iba a hacer. Eso fue uno de los momentos que más me ayudó a poder salir de una situación tan difícil, tan triste. No solamente es verte a ti triste, no solamente es verte a ti sin entender muchas cosas, porque uno no vive eso, uno no experimenta eso hasta que lo experimenta y lo vive. Uno siempre de niño recuerda como, ay, cuando mi mamá fallezca, cuando mi papá se muera, o la persona más importante para mí, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi primo, mi hermano, ya no esté para mí, yo me voy a morir. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado eso. Yo me voy a morir, yo no voy a sobrevivir, yo no voy a poder con eso. Y yo también lo pensaba. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita y pensaba, ay, el día que mi mamá no esté, y se me aguaban los ojos y lloraba y me salían lágrimas. Y cuando viví con mi mamá la experiencia fue todo lo contrario. No me salió ni una lágrima. Les voy a ser muy honesta, ni una. Yo entré casi que en un shock como repentino, como pum, como ok, ¿qué acaba de pasar? Yo en cierto punto presentí la muerte de mi mamá. Ella me dejó como a lo que yo le podría llamar un legado o algo que ella me cedió a mi persona, y fue un anillo. Mi mamá fue una mujer muy poco materialista. Creo que no recuerdo que mi mamá abrazara tanto algo como ese objeto y ese único objeto que siempre abrazó, y fue un anillo que ella le regalaron en algún momento se lo regaló una persona, y yo me acuerdo que de niña siempre le decía, mami, por favor, préstame el anillo, yo quiero el anillo, y ya no. Lo quiero mucho, y como lo quiero mucho, lo aprecio mucho y lo abrazo mucho, y va a estar en un lugar seguro, y por ahora el lugar seguro de esa cosa y ese objeto es mi persona. Y que el día que ella se fuera de urgencia, me lo diera, se lo quitara y me lo diera, fue muy duro. Creo que fue el día en el que yo dije, yo no sé cómo, yo no sé por qué, yo no sé en qué momento, pero yo tengo el gran presentimiento que yo no voy a volver a ver a mi mamá. Y yo recuerdo que, para ponerlos un poquito en contexto, mi mamá tuvo cáncer, ella murió de cáncer, tuvo 2, no sabíamos, no estábamos enterados. Ella fue una muerte muy rápida y los síntomas eran también muy como mezclados, porque son síntomas un poquito como silenciosos, por decirlo de una forma. Y ella hizo como ictericia, y se colocó como toda amarilla, que fue como el primer síntoma fuerte que tuvo. Cuando ella hizo ictericia, para los que no conocen o no saben qué es ictericia, es cuando una persona se convierte como de un color o un tono amarillo. Entonces ella como que se amaneció con los ojos amarillos, la cara, el rostro, o sea, poco a poco toda ella se fue colocando amarilla. Fue muy fuerte ver a mi mamá de ese tono, de ese color. Fue horrible e indescriptible. Y aunque fue un proceso corto, porque en realidad la muerte de mi mamá fue muy rápida, fue algo que literal la vida se me colocó enfrente y me dijo, si tú no lo entiendes, tú lo vas a tener que entender, porque tienes que vivirlo, porque no hay otra forma de vivirlo, porque no tienes más tiempo para vivirlo. O lo captas o lo captas. Y fue un momento en donde ese día nos enteramos, a la semana, obviamente la llevamos de urgencia,
al parecer era como un problema en la vesícula, pero en realidad eso era como algo de segundo plano para lo que realmente era el problema real. En la semana siguiente pues la llevamos para internarla para que la pudieran ver cuando la operaban y todo eso. Y en ese momento, en esa semana en el que a ella la internan, más o menos como a los 7 días, ella comenzó obviamente a desganarse. No quería comer. Recuerdo mucho que en ese momento yo me encontraba estudiando inglés en el Colombo de Barranquilla y yo la llamaba porque en ese momento era tiempo de COVID. Y como fue tiempo de COVID y yo creo que en ese momento tenía 17 años, todavía no era mayor de edad, mi ingreso era mucho más difícil. Entonces mi hermana fue la cuidadora de mi mamá todo ese tiempo, que fueron creo que exactamente 15 días o 14 días que estuvo internada hasta el día de su muerte. Y fue un momento en donde yo sentía el agobio de que sentía dentro de mí, tenía el presentimiento que no le iba a volver a ver y aparte de eso, el tener que seguir con mi vida, el tener que seguir estudiando, el tener que seguir trabajando por lo que quería, planeando qué quería hacer para mi vida, cómo me iba a organizar. Tan solo, no sé, 17 años creo que tenía en ese momento, si no estoy mal, 16, 17, o sí, creo que 17 años. Y yo hablaba con ella por videollamada porque yo no podía ir a la clínica. Y cuando hablaba por videollamada, verla cada vez más achicopalada, el ver cómo una persona cambia la voz, que tú veas a una persona, no sé, salir de la puerta de tu casa caminando y que la próxima vez que volví a verme a mi mamá fue literalmente en un cajón. Fue muy duro, sobre todo mentalmente, el asumirlo. Hablaba ahora sobre que hay muchos tipos de muertes, y es cierto. Hay muchas formas en las que alguien se puede ir de tu vida. Algunos sorpresivamente, otros lo presentimos, otros ni lo entendemos al inicio, otros nos quedamos en shock, otros gritamos, otros lloramos. Hay tantas formas de recibir la muerte de alguien, pero al final del día todas terminan siendo igual de dolorosas, todas terminan siendo tan fuertes para cada persona que no importa la forma en la que alguien murió, no importa la forma en la que alguien se fue de esta vida, va a ser igual de difícil que la de al lado, porque lo que duele es la ausencia de la persona, lo que duele es ya no tener a la persona, lo que duele es no entender por qué ya no puedes seguir en vida con esa persona. Entonces, en el momento en el que pasado como 7, 8 días o 9 que mi mamá entra a urgencias por la operación de la vesícula, nos damos cuenta que, bueno, ella va al baño y tiene una hemorragia, pierde la mitad de su sangre y una gran parte de su sangre, y pues digamos que se descompensa por completo y se cae, o sea, se va porque, claro, una hemorragia de esas descompensa horriblemente el cuerpo, es algo abrupto, y mi hermana la recibe porque ella en ese momento estaba ahí con ella, y fue cuando los médicos dicen, claro, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué acaba de pasar esto cuando no debería pasar esto? Y comienzan a hacer chequeos, comienzan a hacer exámenes y descubren que tiene cáncer. El primero que le descubrieron fue el del colon, y ese explicaba algunas cosas como por ejemplo la hemorragia, y al día siguiente, haciendo más chequeos y más exámenes, se dan cuenta que también tiene en las vías biliares cáncer. Tenía metástasis, estaba adelantado, uno creo que estaba en el 90 y algo %. El de las vías biliares no se podía tocar, es una parte muy sensible como del cuerpo, y ya estaba demasiado avanzado como para tocarlo, era mejor dejarlo ahí. Y el del colon creo que era un poquito como más moderado, y cuando me entero, yo recuerdo mucho el día que me enteré, yo estaba en un cuarto, yo recibí la llamada de mi hermana, y yo recuerdo que ella me dijo, Isa, mi mamá tiene cáncer. Y yo toda mi vida había escuchado, en realidad siento que esa palabra nunca llegó a mi vida
hasta ese momento. Creo que yo había escuchado a otras personas de cáncer, he escuchado que existía, pero jamás había entendido lo que era un cáncer hasta ese momento. Y yo recuerdo que yo le dije, ok, yo creo que en ese momento olvidé lo que era el cáncer, olvidé lo que significaba, olvidé todo. Yo siento que cuando yo recibí esa llamada yo no sentía nada, literalmente nada, para serles muy honesta. Y yo hablaba normal como cualquier persona. Al día siguiente vuelvo a recibir la llamada diciéndome que tenía el segundo, y al tercer día mi mamá fallece. Y fallece y lastimosamente no lo veía venir. Yo siempre tuve el presentimiento desde que me entregó el anillo que algo no andaba bien. Tuve el presentimiento de que yo jamás la iba a volver a ver, y fue cierto, no la volví a ver. Yo soy muy sensible con los sueños, muy sensible con los sueños, y en algún momento de mi vida llegué a soñar muchas cosas que se volvieron realidad y le comencé a tener como mucho fastidio. Yo tuve un sueño la semana que mi mamá se fue a la urgencia, y el sueño cuando yo me desperté fue muy feo y fue como si presintiera de que a ella le iba a pasar algo. Y así fue, sí le pasó algo. Y desde ese momento yo me volví como muy con los sueños, como ya no quiero saber más del significado, ya no quiero saber más de mis sueños, ya no quiero meterle mente a mis sueños. Y por momentos es difícil porque a veces me levanto y digo, este sueño significa algo, y no quiero buscarlo porque no quiero saber, pero siento que me dice algo distinto a una película que vi y me recordó o algo así. Y cuando me enteré me choqué horrible. Y me choqué horrible, ni siquiera de que me volví loca, lloré, grité, me desmayé. Yo, así. Yo recuerdo que cuando me dijeron, yo dije, ok. Recuerdo muy claramente esa palabra. Y me desplomé en mucho tiempo después, pero sí vi el mismo día desplomarse a muchas personas, sobre todo a mi abuela, porque claramente había perdido a su hija, y seguramente eso debe doler horrible, así como debe doler perder una madre. Y yo recuerdo mucho que para mí era como tan difícil el analizarlo y al verlo, que yo no entendía lo que yo estaba viviendo. Literalmente yo no entendía lo que yo estaba viviendo. Yo me manejaba automáticamente, yo hacía todo automáticamente. Yo sentí que ese día ni siquiera necesité a nadie. Les soy muy honesta. Yo sentía que iba por la vida como si nada pasara. Y hasta que en un momento yo caí, como que yo me hablé a mí misma y me dije, ¿por qué todo el mundo llora y tú no? ¿Por qué todo el mundo grita y tú no? Y recuerdo mucho el meterme al baño. Yo tenía que bañarme y cambiarme porque todo se estaba cambiando, había que alistar todo. Ella iba a venir, pues teníamos que recibirla a la madrugada, todo tenía que estar listo. Tenía que elegir la foto que se iba a poner, porque quién más le iba a elegir. Y recuerdo que me metí al baño, encendí la ducha, y recuerdo que comencé a forzarme para poder llorar. O sea, yo hacía como yo, ¿por qué no lloro? ¿Por qué si yo quiero llorar? ¿Por qué si yo quiero sufrir porque mi mamá acaba de morir? Yo quiero sentir algo y no puedo sentir nada, ni dolor, ni pena, ni sufrimiento. Siento que estoy como un robot andante. Y en cierto punto fue duro, porque perder a una mamá a los 30 y 40 años seguramente es duro, pero a los 30 y 40 años has podido vivir más cosas que una niña de 17 años. Sobre todo cuando uno pierde a alguien a una temprana edad y uno sabe que ciertos años no puedes recordarlos. Yo no puedo recordar a mi mamá a los 3 años, cuando yo tenía 4, cuando yo tenía 5. Son recuerdos que son nulos en mi mente y que me quitan años y vivencias con ella. Entonces es saber de que recuerdo muy poquito de mi mamá, muy, muy poquito. Yo en realidad voy a hacer una declaración. Yo casi no recuerdo a mi mamá.
Yo casi no pienso en ella porque ha sido como mi forma y mi refugio para poder subsistir en cierto punto sin ella. Y aunque ella me enseñó mucho para poder subsistir un mundo sin ella, eso no quita que es suficiente para poder subsistir sin ella. Entonces, quiero decirte que si también perdiste a alguien, yo aquí, antes de empezar como el episodio, estaba dibujando y no sé por qué pensé en una flor y escribí una frase que dice que la forma en la que yo sentía que había sido era que yo era una flor, y cuando me enteré en ese momento me detuve por completo, mi vida, el mundo se detuvo, yo sentí que todo andaba en cámara lenta, que mi vida iba a ir en cámara lenta, que yo me enteré en cámara lenta. Yo sentí que mi mundo cambió el tiempo que llevaba y sentí que hice un stop, un pare, esperando otra estación para poder florecer. Y eso pasa mucho, casi siempre diría yo. Cuando uno pierde a alguien, a uno le toca parar un momento para detenerse y aprender, para detenerse y procesar, para detenerse y llorar y recordar y abrazar lo que puedes abrazar de la persona. Con el tiempo se pierden tantas cosas, se pierde la voz, se pierde el recuerdo exacto de esa persona. Uno quisiera poder, no sé, salir y tener el mundo encima y abrazar a esa persona, sobre todo porque yo siempre crecí y en mi mente siempre está muy marcada que mi familia, o sea, cuando alguien me dice familia, en mi mente siempre me llegan 3 personas, mi mamá, mi hermana y mi persona. Y el ya no tener esa esencia de esa familia, ese núcleo y ese pilar de la familia, el ya no poder compartir con nadie, es feo el poder, no sé, conocer a una persona y querer presentársela a alguien, y a la persona más importante que yo quería presentársela a mi mamá, y sentir que ya no va a poder conocer a la persona, sentir que ya no va a poder recibir un consejo de esa persona, sentir que el día que quiera vivir algo importante para mí, un logro, y que me encantaría que ella pudiera verlo para que se sienta orgullosa de la mujer que también crió, de la mujer que también acompañó en muchos años de su vida, ya no lo va a ver, o por lo menos ya yo no voy a ver como ella lo ve. Y eso pesa mucho, eso duele demasiado, eso es un dolor que todas las personas que las hemos vivido sabemos que nunca se va a ir, siempre nos va a acompañar, tanto el dolor como el recuerdo bueno, pero que también al mirar lo que me ha enseñado digo, pucha, me ha enseñado demasiado, me ha enseñado que las cosas más simples son las cosas que yo más debo abrazar en la vida, porque son las cosas que más rápido se van, porque son las que menos atención le prestamos. He aprendido a querer mucho a la gente, a abrazar mucho a la gente, a sentir a la gente que tengo a mi alrededor, a hacer amistades, a aprender de las personas que quiero mucho con el alma, a crear mejor relación con mi familia. Hoy por hoy tengo un núcleo más grande familiar, tengo más personas que quiero de mi familia, y eso ha sido también en cierto punto algo que ella dejó para nosotros. Yo crecí con una familia muy separada, que no era unida, que cada uno por su lado. Yo no tuve cenas navideñas como tal para sentarte y que todos habláramos, así sea por un rato. Yo no tuve una mesa larga o grande o pequeña para sentarte y que la familia comiera y compartiera y hablara. Yo no tuve nada de eso. Yo recuerdo mucho de mi niñez el haber tenido la habitación, que era como mi casa. Yo siempre me imaginé mi cuarto como mi casa porque siempre estaba ahí y ese era mi espacio seguro. Yo crecí en una habitación, literalmente. Yo me forjé en una habitación y yo compartí mi vida entera en una habitación porque yo crecí toda mi vida en un cuarto con mi mamá y mi hermana. Siempre estuvimos las 3 en un mismo cuarto y lo convertimos como en nuestra casa, literalmente. O sea, el cuarto para mí tenía cocina, tenía baño, tenía todo. Y lo volví mi hogar. Y en ese hogar estaban ellas. Y el que
ese hogar crezca y yo haya crecido y el hogar haya convertido otro espacio como mi hogar y no poder presentarle mi hogar a esa persona. No les voy a mentir, duele muchísimo y nunca va a dejar de doler seguramente. Esta semana la he recordado demasiado porque tengo como lapsus de tiempos en donde a veces no la recuerdo mucho para intentar no abrumarme o no caer en eso. En cierto punto tal vez sienta que no hizo un duelo muy profundo y muy real, y creo que el duelo es algo muy cambiable. Para algunos el duelo es vestirse de negro, para otros es no usar colores. Para mí por lo menos no tiene nada que ver con el negro. El amor que yo siento por mi mamá jamás va a depender de un color o de un tono o de algo así, pero es muy entendible las personas que lo usen como un apoyo hacia ese amor que sienten. Mi apoyo no es así. Yo prefiero honrarla de otras formas, como haciendo y convirtiéndome en la mujer que ella hubiese querido ver y que yo quisiera ver, porque eso fue lo que ella me enseñó, que yo me convirtiera en la mujer que yo me quería convertir, que yo cumpliera los sueños que yo quisiera cumplir, porque yo debía creer en mí antes que alguien creyera en mí. Yo debía apostar por mí antes de que alguien apostara por mí, y eso hago hoy por hoy y pienso hacer toda mi vida, y espero que tú también lo hagas, que te abraces, que creas en ti, que cumplas tus sueños, que los sigas. Y yo esta semana, hace como 2 semanas, me dije a mí misma, yo no sé si yo pueda cumplir todos los sueños de mi vida, pero yo el día que me muera sí quiero morir pensando y sabiendo de que lo di todo para que cada uno de esos sueños se cumplieran, aunque no se hayan cumplido. Y eso sí me va a hacer feliz. Así que abrazos para ti, si tal vez es reciente, si fue hoy, si fue ayer, si fue hace 2 años, no importa el tiempo, sé cuánto duele, sé cuánto aprendes, sé cuánto te enseña, nunca te deja de enseñar. Una persona, esa frase de que a veces te enseña más en la muerte que en la vida es muy cierta, pero me enorgullece mucho el poder haber vivido esto a la edad en la que la viví y convertirme hoy en la mujer que cuando recuerda eso ve en sí misma a alguien que, pucha, se reforzó, se abrazó y se creó como lo que hoy por hoy es. Y espero que no importa el tiempo que te tome hacerlo, el tiempo que te tome abrazarte, el tiempo que te tome abrazar esa situación, tú también puedas convertirte en la persona que tú quieras ser, aunque tengas personas al lado o atrás que crean o no crean en ti, porque la única persona por la que debes preocuparte, que realmente cree en ti, eres tú misma y tú mismo, nadie más. Entonces, ese ha sido el episodio. Creo que lo necesitaba, para ser muy honesta, porque es un tema que yo no suelo hablar mucho y es un tema que yo sé que yo no lloro tanto y que debería poder llorar más y que debería poder desahogarme más, pero que hoy lo haya hecho para mí es un cambio muy grande, y que haya dejado y permitido que si quisiera llorar, llorara, que si quisiera que se me saliera una lágrima, me saliera, y no cortarlo y no cambiar el tema y no irme por la tangente. Para mí es un cambio muy grande y espero que también para ti lo sea. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, te abrazo. Solo tú y yo sabemos lo que se siente pasar por algo así. Y espero que nos veamos en un próximo episodio. Muchas gracias.